Dios les bendiga, mis hermanos. Un gusto saludarles, estar allí con ustedes en sus hogares, saludándolos por este medio. Un saludo al hermano Milton, a su familia. Quiero agradecer a Dios por este tiempo, por este privilegio que me da de dirigirme a ustedes. Quisiera que hagamos un espacio para la palabra de Dios en este momento, una reflexión. De hecho, ese va a ser el título, un espacio a la palabra de Dios. Qué bueno es que cada uno de nosotros, mientras las demás personas están con temor, buscando qué hacer, con expectativas, sin saber a dónde realmente va a estar la solución, quedarse en sus casas. Hoy podemos tener igual nuestro espacio para la palabra de Dios. Y eso es algo que es bueno rescatar. Qué bueno es que en estos tiempos de altar familiar, de devocional en las casas, qué bueno es que nosotros saquemos un espacio también para reflexionar directamente de la fuente que es la palabra de Dios, la Biblia como tal, que nosotros podemos buscar en ella y ser edificados. Si a alguno de nosotros nos toca tomar la vocería en un culto en el hogar, con nuestros familiares, qué bueno sería que podamos tener unas pautas, unas herramientas para hacer esto. El texto bíblico que vamos a utilizar el día de hoy se encuentra en el Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículos 12 al 20. Si ustedes quieren leerlo completamente en sus casas, lo pueden hacer. Si quieren, pueden pausar un momento el video y lo leen. Yo voy a comentar más o menos unos pasajes. El versículo 12 del capítulo 4 nos relata que Jesús, cuando tuvo noticia de que Juan el Bautista fue encarcelado, el Señor Jesús se volvió de Jerusalén a Galilea, a Nazaret donde él vivía, y decidió mudarse, de cambiar de residencia y irse a una ciudad más grande, como es Capernaum. Y dice el título de este pasaje en Mateo: Jesús inicia o principia su ministerio. Y yo quisiera que hagamos esa reflexión hoy, que saquemos con 3 preguntas un mensaje para nosotros en nuestras casas, y que este modelo, estas 3 preguntas nos sirvan a nosotros para tomar otros pasajes de la Biblia, de los Evangelios principalmente, y nosotros podemos sacar una reflexión para compartir en otro momento de adoración a nuestros hermanos en nuestras casas. Jesús comenzó su ministerio con un mensaje dirigido a unas personas y lo hizo de una manera singular. ¿De qué estamos hablando? De 3 preguntas que vamos a hacerle a este pasaje de Mateo 4 del 12 al 20. ¿Cuáles son? Primero es el cómo. ¿Cómo Jesús comenzó su ministerio? Segundo es el dónde Jesús comenzó su ministerio. Y el tercero es a quién. El versículo 14 dice que Jesús cambió de residencia para que se cumpliese lo que había dicho el profeta Isaías. ¿Qué había dicho Isaías? Había dicho Isaías que las tribus de Zabulón y de Neftalí, que estaban en una región ubicada camino del mar, era una ciudad costera, una ciudad marítima, dice que era denominada como Galilea de los gentiles, y que el pueblo asentado en tinieblas fue el que vio gran luz. Eso decía la profecía. También decía que los que habitaban en sombra de muerte, luz les resplandecería. Y desde entonces, desde ese tiempo, Jesús comenzó a predicar. El mensaje de Jesús era: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y luego el versículo 18 nos habla de que Jesús, caminando por el mar de Galilea, vio a 2 hombres que echaban las redes, eran pescadores. Sus nombres eran Simón y Andrés, los que más adelante serían discípulos del Señor Jesús. Y resulta que cuando el Señor los llama, el Señor les dice: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. La respuesta muy llamativa de estos hombres, pescadores, fue que al instante, dejándolo todo, le siguieron. Yo quisiera que hagamos esta reflexión de estas 3 preguntas simples y sencillas a este pasaje para que nos sirva de modelo para otro pasaje. Entonces la primera es ¿cómo Jesús comenzó su ministerio? El Señor Jesús comenzó su ministerio de manera muy simple. Él decía: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. El hecho de que el reino se haya acercado, el reino de Dios obviamente, el rey quiere incluirlos en su reino y por lo tanto los manda a arrepentirse. Es casi imposible uno ingresar a este reino de Dios sin haber tenido un cambio en la vida. Yo creo que la primera conclusión que nosotros podemos hacer a esta pregunta del cómo comenzó su ministerio el Señor Jesús, y con esta frase de que arrepentidos porque el reino de Dios, el Rey, se ha acercado a vosotros, que nuestra primera conclusión sea: Dios es el que busca primero al hombre. Dios se hace cercano al ser humano. Qué bueno es entender de que Dios no está lejos de nosotros, Dios no es que está en el templo, Dios está ahí donde cada uno de nosotros lo invocamos de corazón. Ya sabemos el cómo, ahora preguntemos el dónde. La Biblia nos dice que el Señor Jesús dejó Jerusalén. Jerusalén era la ciudad del templo, la ciudad de los sacerdotes. Allí ya nos anunciaban los profetas también.
Pero el Señor no fue a ese lugar, sino que el Señor dice que se fue a una tierra en sombra de muertes, oscuridad, tinieblas. El pueblo que habitaba en tinieblas, luz le resplandeció, vio gran luz. Eso habla acerca de que la palabra de Dios llega a donde nosotros pensamos que no llega. No es en el templo en Jerusalén, no es con los sacerdotes. El Señor se manifestó en lugares comunes y corrientes, en las aldeas donde la gente común trabajaba, eran pescadores, eran panaderos, tenían sus oficios, al igual que muchos de nosotros. El Señor no hace distinción de personas. La última pregunta que nos queda es, bueno, ¿a quién el Señor llevó su mensaje? Por primera vez, las personas que escucharon ese mensaje por primera vez a un Jesús que recién comenzaba su ministerio. En la Biblia encontramos que lo hace con personas comunes y corrientes. 2 hombres pescadores. 2 hombres que quizás no tendrían mucho acceso a la educación. 2 personas simples. Él, el Señor Jesús, les lleva su mensaje. La palabra de Dios se acerca a cualquier persona. Cuando los llama, le dice, venid en pos de mí y os haré pescadores. Pero es que ya eran pescadores. Ahora los va a ver pescadores de hombres. El Señor, creo yo, en los ejemplos que vemos en la Biblia, en el Antiguo Testamento, con Moisés, Abraham, con Aarón, con muchos personajes de la Biblia, no buscaba pescadores y los buscaba cambiarlos en otras cosas. Muchas veces utilizaba lo que ellos tenían para que ellos también potenciaran sus propias capacidades. El Señor hace de unos simples pescadores algo diferente, algo divino, en donde Él, ya el pescador, ya no es un pescador normal, sino que ahora es un pescador de almas. Qué bueno es que en la profesión que tú tengas, en lo que tú te sientas capacitado para servirle a Dios, qué bueno es que lo hagas, no de una manera particular, común y corriente, sino que lo hagas para Dios, en lo que tengas que hacer, siempre. Entonces esas son las 3 preguntas que quisiera compartir con ustedes. Número 1, el Señor está cerca. Él se acerca con su reino a cada uno de nosotros y el deber del ser humano es cambiar, arrepentirse, cambiar de vida para poder ser parte de ese reino. Número 2, es que el Señor no ocupa solamente los templos. Hoy los hogares cristianos nuestros son el templo. Nuestra vida es un templo para Dios. El Señor puede habitar en la luz, pero también va a la oscuridad a buscar y llevar su mensaje a otras personas. Entonces el Señor va a lugares donde nosotros pensamos que Él no llega. Y número 3, el Señor se dirige a todo tipo de personas, pescadores, gente que también no están estudiada. El Señor no hace excepción de personas y llega a cada uno de nosotros. Qué bueno es que nosotros separemos un espacio para la palabra de Dios. Sin más, quiero dejarles esta reflexión. Hagamos cada día un espacio para donde nosotros podamos reflexionar de su palabra y podamos ser edificados. Que su Espíritu Santo nos guíe en esta actividad que podamos hacer en estos días y que el Señor nos esté dando la sabiduría también para ir adaptándonos a estos nuevos tiempos. Así que, sin más, quiero darle gracias una vez más al pastor y a ustedes por su tiempo. Espero que les haya sido de bendición este pequeño mensaje y que cada día podamos nosotros animarnos a hablar de la palabra de Dios, a reflexionar como Él nos puede permitir. Bueno, Dios les bendiga.